doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y a la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando este niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, al cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Bueno, hoy día les voy a pedir que todos nos sintamos niños. Amén. Hoy día todos vamos a ser niños. Amén. Yo meditaba en esta palabra, y en esos tiempos el faraón antiguo había muerto. Entonces habían elegido un nuevo faraón. Y este faraón veía que la población de Egipto, o sea, de los israelitas, había crecido en gran número. Entonces el faraón tuvo miedo, y por eso mandó este edicto de que todo hijo de las hebreas, de la israelita, varones, fueran muertos. Pero las parteras, que en ese tiempo eran dos, tuvieron miedo de Dios y se excusaron, diciendo que las israelitas eran muy robustas y ellas podían dar a luz a sus hijos solas. Amén. Y meditaba yo en la palabra y pensaba, y ¿sabe qué? La madre de Moisés, obviamente, para tener nosotros un bebé tenemos que esperar 9 meses. Entonces, obviamente tuvo que esconderse para que no la vieran que ella estaba embarazada. Cuando dio a luz, vio que el niño, como dice la palabra, era hermoso, y lo tuvo escondido 3 meses. Y dice su palabra que, como ya no lo pudo ocultar más, hizo con los juncos, con la rama, hizo una canasta o una cesta, ¿ya? Y en ese tiempo la calefateaban con brea, porque ellos decían que era un repelente para los cocodrilos. Entonces yo me imagino que esta madre tiene que haberse preocupado de que de su hijo en la cesta no hubiese ningún agujero, que fuera todo cubierto, cosa que no se ahogara. Ciertamente, que no se ahogara. Entonces ella tuvo el cuidado de cubrirlo, de protegerlo. Amén. Y dice que lo puso en el río y empezó a flotar. Y la hermana de Moisés a lo lejos miraba qué pasaba con la cesta, a dónde iba a llegar. En esos tiempos se habla que el río Nilo, los ríos, las casas de las doncellas, de las princesas, estaban al lado del río, porque las princesas salían a bañarse, pero no porque no tuvieran una ducha o un baño, porque seguramente ellas tenían lujo, pero eran baños de fertilidad, porque ellos decían que ellas creían en el Dios de la fertilidad. Le llamaban a este río el Dios de la fertilidad. Entonces, mientras se bañaba la princesa, salió a bañarse, y vieron la canasta, la cesta, y venía el bebé, ¿no es cierto? Pero su hermana lo miraba a ver qué pasaba con él, a dónde llegaba. Y si yo me voy al espíritu, si yo lo llevo a lo espiritual, cierto que la madre le puso una cobertura a este niño, porque así necesitamos los hijos, los bebés, todos los hijos, una cobertura, porque dice que el Cristo es la cobertura de la iglesia, ¿cierto?
Amén. El esposo es la cobertura de la esposa. Y la cobertura de los hijos son los padres. Amén. Amén. Dice que la familia de Moisés en Hechos 11:23, ando con mi torpedo porque no tengo muy buena memoria, dice que por la fe Moisés, ¿cierto? Cuando nació fue escondido por sus padres. Entonces, ¿qué me dice la palabra? Que su familia era una familia de fe, ¿cierto? Era una familia de fe. Entonces la mamá, el papá tenían fe porque sabían que ellos creían en un Dios, en un Cristo, ¿no es cierto? Yo pensaba y decía, ellos tenían que haber tenido una fe grande, porque si yo no pondría a mi hijo en el agua, porque yo a lo mejor pensaría que se me va a ahogar. Pero dice que la fe viene por el oír, y por el oír palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces ellos sabían de un Cristo. Conocían de Dios, ¿cierto? Conocían de Dios, perdón. Estoy un poquito nerviosa, amén. Entonces yo decía, la madre puso una cobertura. Había una oración sobre este bebé, ¿no es cierto? Seguramente sus padres oraban por él. Entonces había una protección divina hacia el bebé. Ellos confiaban, ¿no es cierto? Confiaban en Dios. Pero ¿sabe qué me llamaba la atención? La hermana. Aleluya. La hermana miraba y cuidaba ¿dónde? Porque Dios, ¿saben que Dios tiene planes con los pequeños, con los bebés? Hay propósito de Dios en los pequeños. Hay planes para los pequeños. Entonces yo pensaba y decía, me llamaba la atención la hermana. Y pensaba y decía, así deben ser los hermanos mayores, velar por los pequeños. Amén. ¿Y cómo velamos por los pequeñños? ¿Cómo cuidamos a los pequeños de la iglesia? Orando, con una oración intercesora, ¿no es cierto? Porque hay que guardar a los pequeños, porque el faraón quería matar a los pequeños, ¿no es cierto? Más si era varón. Si lo lleva al espíritu, el diablo quiere matar a los pequeños, ¿no es cierto? Quiere hacerle daño a los pequeños, quiere sacarlo del propósito de Dios, quiere sacarlo de los planes del Señor. Pero cuando hay fe, nada te puede sacar de los propósitos del Señor. Amén. Y miraba yo y pensaba, me imaginaba a la pequeña, a la hermana mirando, y me acordaba de la prédica del hermano del paralítico, ¿no es cierto? El paralítico no podía llegar solo, ¿no es cierto? Hubieron 4 que lo ayudaron, se subieron al techo, rompieron el techo y lo llevaron a la bendición, amén, porque había fe, ¿no es cierto? Y pensaba, yo decía, un bebé no se puede alimentar solo, ¿no es cierto? No puede moverse solo. Entonces pensaba yo y decía, la iglesia debe trabajar unida, debe trabajar en un conjunto, porque salen los hermanos, predican, salen, toman almas, ganan almas, ¿no es cierto? Porque dice la palabra de Dios que debemos nacer 2 veces, ¿no es cierto? Porque nacemos primero del vientre de nuestra madre. Y cuando renunciamos a los pecados y cuando dejamos que Dios entre a nuestro corazón, volvimos a nacer. Ese es el segundo nacimiento. Dice la palabra de Dios que debemos ser como niños, ¿no es cierto? Dice, dice en Lucas 18, 15 y 17, traían a los niños para que los tocase, los cuales viendo los discípulos le reprendían. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén. Yo meditaba y decía, hay niños, hay pequeños en la iglesia. Los hermanos salen, toman las almas, las
Éxodo dice que Moisés se alimentó 3 meses del pecho de la mamá, ¿no es cierto? De la leche materna. Pero si lo llevo al espíritu, la leche es la palabra de Dios. Amén. Entonces debemos traer a esos niños, a los bebés, y alimentarlos de la leche, que es la palabra de Dios. Porque la leche en los primeros días de nuestra vida es fundamental, porque es la que fortifica, ¿no es cierto? Es la que trae el calcio, es la que trae la vitamina a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Amén. Aleluya. Meditaba yo y pensaba, volviendo atrás a la hermana mayor, así